Mató a sus 5 hijos para salvarlos de ir al infierno. Esta es la historia de Andrea Yates. El 20 de junio del 2001 llamó al 911 y con una voz muy tranquila le dijo a la policía: necesito a la policía. No lloraba, no gritaba, no sonaba nada alterada. Y cuando al fin la policía llegó, el oficial que entró a la casa encontró a los 5 niños, todos mojados y puestos en una cama alineados. Y Andrea simplemente estaba sentada esperando. Pero antes de continuar, yo soy Giroud, hago contenido de maquillaje, entonces me maquillo al mismo tiempo que les cuento historias de true crime, de misterio o de cosas así extrañas que te gustan a ti y a mí. Si te va gustando el video, obviamente puedes suscribirte al canal, también puedes suscribirte en mis redes sociales y todo eso que los creadores de contenido siempre decimos, porque nos ayuda un montón. En fin, voy a seguir. ¿Quién fue Andrea Yates? Antes de ser madre, ella ya llevaba una vida normal. Ella nació en Houston, Texas, en el año 1964. Creció en una familia corriente y era conocida por ser muy exigente consigo misma, por ser muy organizada y era muy buena estudiante. En el año 1993 se casó con un hombre llamado Rusty Yates. Él era un ingeniero que trabajaba en la NASA. Algo que es importante saber desde el principio porque va a tener sentido es que su esposo era muy religioso. Él tenía unas creencias religiosas bastante fuertes. Andrea y Rusty formaron una familia que parecía muy normal por fuera. Ellos incluso vivieron en un autobús transformado en casa rodante durante algún tiempo. Viviendo de esa forma, ellos estaban siguiendo una vida muy devota y bastante sencilla. En pocos años tuvieron 5 niños. Fueron 5 embarazos en 7 años. Desde el primer bebé de Andrea, ella comenzó a tener una tristeza muy profunda. Pero no fue sino después del nacimiento del cuarto niño, llamado Luke, en el año 1999, que Andrea entró en una depresión bastante profunda. Eso no era una tristeza común. Ella dejó de hablar, dejó de comer, se golpeaba ella misma y comenzó a leer la Biblia de una forma obsesiva. Ella misma se creía que era una muy mala madre. Ella sentía culpa constante y pasaba horas mirando a la nada, pensando. Tenía muchos pensamientos obsesivos y repetitivos sobre el pecado y la culpa. Antes de la muerte de sus hijos, psiquiatras diagnosticaron a Andrea con varios trastornos mentales que se los quiero leer. La primera fue depresión mayor. Esa depresión no le dejaba llevar una vida normal y vivía con pensamientos de culpa constantes. Con el tiempo, entonces, esa depresión evolucionó y se convirtió en depresión mayor con brotes psicóticos, lo que significa que además de estar muy mal emocionalmente, se desconectó por completo de la realidad. Ya Andrea en ese momento no tenía ningún tipo de pensamiento lógico y tenía un montón de preocupaciones e ideas falsas que estaban constantemente en su cabeza. El otro diagnóstico fue psicosis posparto. Esto puede aparecer después de dar a luz, no tiene que ver con la tristeza posparto que muchas mujeres experimentan, sino que la psicosis posparto ocasiona delirios, alucinaciones, confusión extrema y distorsión de la realidad. Esto lo estoy leyendo porque es delicado, son diagnósticos médicos y no me quiero equivocar. Y el último fue trastorno psicótico de tipo grave. Con esto, Andrea oía voces que la insultaban, le decían que sus hijos estaban condenados y lo peor es que para ella eran voces totalmente reales. Desde el año 1999, Andrea intentó quitarse la vida en varias ocasiones. En una de esas ocasiones, ella fue encontrada, tirada después de ingerir un montón de pastillas.
En una ocasión fue encontrada en estado casi catatónico y ya les voy a explicar qué es eso leyéndoselos por supuesto. Es una condición psiquiátrica grave en la que una persona pierde la capacidad normal de moverse, hablar o responder al entorno, aunque esté consciente. No es que está dormida, no es que está en coma, es como si el cuerpo se apagara mientras la mente queda atrapada. Esto está fuerte. La verdad es que la mente de Andrea estaba demasiado enferma. Ella no era una persona que podría continuar con una vida normal sufriendo todo esto que estaba sufriendo. Algo muy importante en esta historia es que los médicos le dijeron una y otra vez a Andrea y a su esposo que ella no debía quedarse sola con sus hijos. Y también dejaron muy claro que no debía seguir teniendo bebés, porque a medida que iba teniendo niños, su situación iba empeorando. A pesar de todas estas advertencias, ellos no hicieron caso, siguieron teniendo bebés y tuvo 5 hijos en total, como les dije en el principio. La última fue una niña y la tuvo en el año 2000. Que ella haya tenido más niños fue una alarma grave y grande para los médicos, pero no para Andrea, ni para Rusty, ni para sus amigos, gente que tenían alrededor y la familia. Para ellos siempre eran buenas noticias, que ellos siguieran teniendo bebés y no sé, como que pensaban que los problemas de Andrea se iban a resolver solos. Rusty, como les dije, él era bastante religioso, por lo tanto, Andrea también. Ellos iban a iglesias cristianas evangélicas en Texas, pero también fueron influenciados por las enseñanzas de un predicador en específico que se llamaba Michael Peter, no sé cómo se pronuncia, por ahí se los voy a dejar. Él tenía unas ideas bastante peculiares, por así decirlo. Entre esas ideas estaban que las mujeres debían ser completamente sumisas a sus esposos, que las madres son completamente responsables de la salvación espiritual de sus hijos. Otra es que si hay pecado en la familia, es culpa de la madre 100%. Y que esto sí es como muchos predicadores religiosos dicen, que el mundo está corrompido y que la condenación es real y constante. ¿Sería que el mundo está corrompido o corrupto? No sé, lo siento si dije algo mal. Eso sí, no hay ninguna evidencia de que este predicador les haya dicho que hirieran a alguien, pero sus enseñanzas sí influyeron, porque eran totalmente arcaicas, eran extremadamente rígidas, eran centradas en la culpa y la desesperación. Para Andrea, la maternidad no era una opción. Eso para ella era simplemente una obligación. ¿Por qué? Porque era una obligación espiritual. Cuando tú crees así en este tipo de creencias, valga la redundancia, no hay opción porque es lo que Dios quiere. Es algo espiritual, es un deber tuyo, es tu misión en la vida. Y Rusty, su esposo, en vez de ver la maternidad como un factor de riesgo para Andrea y sus hijos, su familia en general, la veía como que era la visión de la mujer porque eran las creencias que él seguía. Él también creía que Andrea podía mejorar, que su situación iba, bueno, sí, no sé, que todo iba a mejorar porque Dios la iba a ayudar. Como ella estaba cumpliendo con su misión de madre, entonces Dios la iba a poder ayudar. Pero entonces Andrea ya sufría de depresión, de psicosis, tenía todos esos problemas y su estado mental se iba deteriorando día a día. Ella empezó a creer que era una mala madre. También pensaba que sus hijos estaban, bueno, condenados totalmente al infierno por su culpa. Pensaba que Satanás la estaba observando todo el tiempo y también pensaba que la muerte era una forma de salvarse. Algo importante que aclarar es que la religión en sí no fue quien cometió el crimen, fue la psicosis de Andrea que cada vez estaba peor. Algo también importante que ver aquí es que este contenido religioso, estas creencias de Andrea constantes, alimentó muchísimo los delirios de Andrea. En los casos de psicosis,
el entorno de la persona, la cultura de la persona, suele construir los delirios. Pero en el caso de Andrea, fue el entorno religioso, sus creencias, en fin, su cultura religiosa. ¿Se acuerdan que yo les dije que los médicos habían recomendado que Andrea no se quedara sola con sus niños? Pero eso fue algo que nunca hicieron caso. O sea, si Andrea estaba así y ella prácticamente como que no podía decidir mucho porque, o sea, no estaba en la realidad. Su esposo debía ser responsable entonces de sus niños, pero a él no le importó eso, porque me imagino que pensaba que Dios la podía sanar. Y entonces Andrea se quedaba con sus niños cuidándolos. Otro detallito es que Andrea, por algún motivo, dejó de tomar sus medicamentos antes de que pasara lo que pasó. Fíjense lo que puede llevar a un ser humano a tener esas creencias tan arraigadas, bueno, de pensar que Dios los va a sanar, que no necesitan nada de la ciencia o de los médicos. Y miren los resultados sí, de estas creencias obsesivas. El resultado de que ellos no hicieran caso a lo que los médicos decían, el resultado de que ellos tuviesen una fe ciega totalmente, pensar que Dios la iba a poder sanar sin usar la ciencia, fue la que hizo que este horror espantoso pasara. Entonces, el 20 de junio del año 2001, Rusty, como siempre, decide ir a trabajar. Dejó a Andrea sola con sus niños y, bueno, no les había dicho, pero los niños tenían edades comprendidas entre los 6 y 7 añitos. Andrea se dirige al baño, llena la bañera y empieza por el niño más pequeño. Uno por uno lo sostiene bajo el agua. No hay ninguna evidencia de que los niños gritaran, pero su niñito mayor de 7 añitos, que se llamaba Noah, sí corrió. Noah le pregunta a Andrea que qué le pasa a Mari, ella era su hermanita, pero Andrea alcanza a Noah y lo sumerge en el agua. Así hizo con todos los niños. Después de eso, entonces, uno por uno los lleva a la cama y los pone uno al ladito del otro en línea. Ahí entonces es cuando ella llama a la policía, después llama a su esposo. Andrea en ningún momento intenta escapar, cosa que también, no sé, creo que dice mucho de su estado mental. Entonces, bueno, cuando Andrea la interrogan, ella explica sus razones de por qué lo hizo. Y una de las razones fue que si ellos crecían, entonces iban a comenzar a pecar. También les dijo que ella era una mala madre, que tenía que salvar a sus hijos. Ella en su mente estaba salvando a sus hijos de que fueran al infierno. Y cada vez que Andrea la interrogaban sobre lo sucedido, ella siempre mantenía la misma razón. O sea, siempre decía, tenía que salvar a mis hijos, los tenía que salvar, ellos iban a pecar y todo eso. Esto lo que fue una psicosis religiosa. Ella tuvo un primer juicio en el año 2002 en Houston, Texas, que fue de enero a marzo del 2002. El cargo fue capital murder, que es asesinato capital. Eso en Texas es pena de muerte. En ese momento la fiscalía no buscó que Andrea tuviese pena de muerte, pero sí cadena perpetua. Según la ley y según la fiscalía, Andrea sabía que lo que estaba haciendo era incorrecto. En Texas, para poder declarar a una persona no culpable por locura, la defensa tiene que probar de alguna forma que la persona no sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Pero entonces la fiscalía presentó estos puntos específicos que les voy a leer. Andrea llamó a la policía después, esperó que llegaran, llamó a su esposo y no intentó escapar. Y entonces eso demostró que ella demostraba conciencia de culpa en ese momento. Ellos también argumentaron que Andrea ahogó a los niños uno por uno, lo que
determina planificación. Ahora, ¿qué dijo la defensa? La defensa sostuvo que Andrea, ella sufría de psicosis, que la psicosis era causada por el posparto y que estaba completamente desconectada de la realidad, que no pensaba con lógica. Presentaron el documento de todas las hospitalizaciones, todo lo que los médicos, bueno, le habían diagnosticado a Andrea, los episodios catatónicos que tuvo y también que los médicos habían dicho que ella no se podía quedar sola con los niños. Y bueno, la defensa argumentó que Andrea simplemente sentía y pensó que estaba salvando a sus niños, que en su mente delirante era algo que estaba bien, que era correcto, que ella simplemente los estaba salvando del infierno. Ahora, pasó algo que cuando lo leí dije, ¿qué? ¿Por qué? Resulta que un psiquiatra de la fiscalía llamado el Dr. Park Dietz, él declaró que Andrea había visto un episodio de la serie La Ley y el Orden y que en ese episodio la mujer había ahogado a sus hijos y que había sido absuelta de los cargos. Entonces el fiscal insinuó que Andrea había, pues bueno, copiado lo que esta mujer hizo y que ella, bueno, sabía que le iban a absolver de los cargos porque en ese episodio eso había pasado. Pero después encontraron que ese episodio nunca existió, pero en ese momento el jurado le creyó al psiquiatra. El veredicto del 2002 para Andrea fue culpable y la sentencia fue cadena perpetua con posibilidad a libertad condicional después de 40 años. Muchos jurados dijeron que es posible que este episodio de La Ley y el Orden haya influido en la decisión, pero hubo una apelación en el año 2005 por lo de este testimonio que era falso. Y como resultado de la apelación hubo otro juicio en el año 2006, donde ya la fiscalía no pudo usar el argumento de la serie de televisión. La defensa sí pudo como profundizar un poco más y habló sobre la gravedad de la psicosis, la desconexión total de la realidad, que no pensaba con lógica, que tenía delirios estructurados, su problema con la religión, las evaluaciones psiquiátricas un poco más detalladas, como que se fueron más preparados. Expertos explicaron que Andrea no creía que ella estuviese haciendo nada malo, que simplemente estaba salvando a sus niños del infierno, del pecado. Y entonces hubo un nuevo veredicto y fue no culpable por razón de locura. No estoy maquillada y tengo otra ropa. Al final del video te voy a contar qué fue lo que pasó, pero voy a seguir con la historia. Andrea no está libre, ella está internada en un hospital psiquiátrico indefinidamente. Es como si fuese una cadena perpetua, pero en un hospital. De vez en cuando hay personas que van a revisar cómo está, pero hasta ahora ella sigue ahí y va a seguir ahí. Entre los juicios cambiaron cosas y es que no estaba ya este testimonio de ese episodio de La Ley y el Orden. Entonces eso cambió muchísimo lo que el jurado dictó. Pero yo sé que tú también tienes esa pregunta porque yo también la tuve cuando estaba investigando. ¿Qué pasó con el esposo? ¿Qué pasó con Rusty? Él no fue acusado. Nunca fue acusado penalmente, aunque hubo personas que sí pensaron que tuvo que haber sido acusado o sí, que él tenía algo que ver también en eso. ¿Y por qué? Los psiquiatras habían advertido que Andrea no se podía quedar sola con sus niños. También habían advertido que ella no debía tener más niños y él, por su ceguedad con la religión y con sus creencias, y no sé por qué más, decidió tener más niños. Andrea no estaba en sus facultades, la verdad, pero al final la decisión fue de él. Obviamente no estoy diciendo que lo que hizo Andrea está bien ni que ella sea inocente de todo, no, para nada. O sea, solo se los quiero dejar claro. Hay una cosita que no les dije. Ese día cuando pasó lo que pasó, Rosy se fue al trabajo, pero él sabía que su mamá iba a ir a ayudar a Andrea. Pero muchas personas se cuestionaron por qué la dejó sola, por qué minimizó la gravedad de su enfermedad. Después, Rusty defendió a Andrea, dijo que ella no estaba bien y que él debió haber prestado más atención y que aún la amaba. Pero aún así, se terminaron divorciando. Rusty fue quien pidió el divorcio en el año 2005.
Y en el año 2006, Rusty se volvió a casar y volvió a tener niños. Ahora, Rusty en algún momento asumió la responsabilidad. Bueno, en entrevistas posteriores, él dijo que debía haber prestado más atención y todo eso, pero que él nunca pensó que Andrea iba a hacer lo que hizo. Este caso abrió muchas conversaciones en Estados Unidos que no se estaban teniendo en ese tiempo, como la psicosis posparto. Porque antes del 2001 muchas personas pensaban que era simplemente tristeza, que era depresión. Ya con esto que pasó con Andrea, ahí sí como que hubo más conversaciones al respecto. También se comenzó a hablar más sobre los delirios religiosos y los pensamientos intrusivos. También de la importancia que es tomar acciones temprano. Otra cosa que pasó es que este caso impulsó políticas de salud mental materna, aumentó el financiamiento, o sea, el presupuesto para programas de detección de depresión postparto allá en Texas y también motivó protocolos más estrictos sobre evaluación psiquiátrica después de que una persona tenga intentos de suicidio. Esto es un caso que se ha usado mucho en universidades como ejemplo de casos psiquiátricos bastante fuertes. La psicosis posparto afecta aproximadamente a 1 o 2 de cada 1000 mujeres. No es tristeza, no es depresión, es psicosis posparto. En el caso de Andrea, incluyó delirios religiosos intensos, creencias de posesión demoníaca, pensamientos de daño como actos de protección y paranoia extrema. Para muchas otras personas se puede reflejar de otra manera, de acuerdo a su entorno y a su cultura. Pero algo que sí me dejó pensando es que Rusty era responsable de su familia en ese momento si Andrea no era capaz. No digo que estuvo bien lo que hizo Andrea, como ya les dije antes, pero sí creo que Rusty tuvo una responsabilidad bastante grande aquí. También creo que es muy importante prestar atención a la salud mental, a lo que dicen los psiquiatras, a lo que dice la ciencia en general, porque no podemos dejar todo en manos de la fe. Hay muchísimas personas que tienen una fe ciega y esa fe ciega hace que estas cosas pasen porque no prestan atención a lo que les están diciendo los médicos en general, a la ciencia, sino que ponen su fe 100%, no sé, su intensidad, qué sé yo, en Dios o en lo que sea que ellos crean, en su espiritualidad y se olvidan de la medicina. Esto es lo que pasó con Andrea. Ella misma sufriendo de psicosis, delirios y todo esto que estaba pasando, la fe la influyó demasiado, pero Rusty, su esposo, sus familiares y las personas que estaban alrededor de ella también fueron responsables, porque ellos no tomaron en cuenta lo que la ciencia decía, no tomaron en cuenta lo que los médicos estaban diciendo. Y yo dejo una pregunta. ¿Cuántas señales necesitamos antes de actuar? Esto es un caso que no es para nada cómodo. Cuando lo investigué, quedé como 2 o 3 días con un sentimiento extraño acá en el pecho. Y dije, ok, voy a esperarme una semanita para grabar el video hasta que esto se me pase. Esperé una semana y grabé el video. Y ahora sí les voy a contar qué fue lo que pasó. Resulta que hoy estaba editando el video y me di cuenta que la última parte del video, o sea, esto último que les acabo de decir, que obviamente dije cosas diferentes ayer, porque grabé fue ayer. Eh, no sé qué pasó, el audio estaba súper bien, pero la imagen no. La imagen estaba, no sé, me quedaba como pegada en la imagen. Entonces dije, ok, voy a grabar el final, pero no me iba a hacer el maquillaje otra vez para grabar el final del video. Si puedo más bien ser, no sé, como más natural y contarles lo que pasó. Pero en fin, el maquillaje de ayer me gustó muchísimo. Lo usé para ir a un concierto y me duró todo el día. O sea, quedé loquísima porque en el concierto había un calor y de paso me puse como un suéter con capuchita, que aquí le llaman hoodie, y me estaba cocinando y no tenía nada abajo, o sea, me puse solo eso. Encima, soy loca. Pero es que también me lo puse porque era de la banda. Entonces, bueno, estaba muy emocionada con ese concierto, me gusta un montón. Y usa el maquillaje, que me quedó demasiado lindo. Pero bueno, nada, nos vemos pronto. Bueno, otra cosa, mentira, otra cosa. Es que voy a subir videos cada 15 días y por eso decidí grabar esto así,
porque ya mismo lo voy a editar y ya mismo lo voy a subir para poder cumplir con esta meta que yo misma me puse. Y bueno, tengo que hacerme fiel a mí. Y de paso también, miren, ayer en el concierto me quité esto. En fin, nos vemos pronto. Espero que les haya gustado el video. Díganme si hay algún caso específico del que quiera que les hable. Suscríbanse si no se han suscrito. Denle like al video si les gusta este tipo de contenido. También me pueden decir qué tipo de maquillaje les gustaría ver. Porque yo por lo general hago maquillajes improvisados. Bueno, por lo general no, siempre. Siempre hago los maquillajes improvisados. Entonces, bueno, me pueden decir también qué tipo de maquillaje quisieran ver. Nos vemos pronto. También nos podemos ver por Instagram, por TikTok, que soy súper constante. Allá sí estoy subiendo cosas casi todos los días. Bueno, bye, besitos. ¡Mua!